es la parte de la inmunología molecular. El conocer ciertas moléculas específicas, nombres y funciones, es la parte, digamos, un poquito engorrosa y de memoria. De ahí en fuera, los otros temas son más divertidos, ¿verdad? Bien, ¿qué va a venir en el examen acerca de inmunología molecular? Muy interesante que ustedes sepan los conceptos de moléculas MHC. ¿Qué significan esas moléculas? Complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y cuántos tipos hay? Dos. Tal cual. 1 y 2. Punto, ¿verdad? Si yo les pongo en el examen las MHC3, MH4, poco, ¿verdad? ¿Qué son las HLA? ¿Qué había dicho que significa? En inglés, si quieren, Human Leukocyte Antigen, antígeno leucocitario humano. Ese es el nombre, pero en realidad sabemos que es una proteína, ¿vale? Constituida por varios genes. Estos genes van a propiciar la síntesis de moléculas MHC. Es un proceso genético un poquito enredoso y engorroso que no vamos a revisar para el caso de esta asignatura, ¿vale? A menos que nos dediquemos a inmunogenómica, entonces, bueno, pues entramos un poquito a esta parte. Pero debemos de entender que son las HLA y las MHC, moléculas o proteínas que van a reconocer antígenos. De manera especializada, las MHC1 y 2 son moléculas que encontramos en el sistema inmunitario, ¿vale? Mientras que las MHC1 las encontramos en qué célula, Andrea? Las MHC2 las encontramos en qué otra célula? Por excelencia. Algunos libros les puede decir, pues el mastocito puede tener MHC2, pero también MHC1. ¿Por qué? Porque actualmente con la tecnología genética o biología molecular se han detectado muy pequeñas cantidades, ¿vale? Eso no quiere decir que sea muy funcional para esa célula. Es decir, no sé, no es lo mismo, por hacer algo, un ejemplo muy burdo, ¿qué será? Tener, no sé, un balón o tener una colección de muchos balones, ¿verdad? No es lo mismo. Y así ocurre. En algunos libros ustedes pueden notar que algunas células van a tener ambas moléculas, pero debemos de saber de manera estricta e importante que las MHC1 están muy abundantes en las células dendríticas, y las MHC2 en los macrófagos. ¿Cuál es la función de las dendríticas? Comunicar. Antes de comunicar, ¿se acuerdan de los TLRs? ¿Qué son? Receptores, ¿vale? Tipo TOL. ¿Se acuerdan de estos PAMs y estos PRRs? Patrones moleculares asociados a patógenos y receptores que reconocen los PAMs, ¿vale? Los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿quiénes los presentan? Los patógenos, ¿vale? ¿Ok? Pueden ser fracciones, algún tipo de lípido, flagelinas. ¿Se acuerdan de los modelitos que veíamos aquí en el cañón? Bueno. Entonces, los receptores reconocen a los PAMs. Esos receptores, algunos de ellos es el tipo TOL, ¿no? Receptores que van a detectar muchos antígenos que provienen de patógenos como virus, bacterias, ya sea en la superficie de la célula o bien en el interior. Hay muchos tipos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan que vimos diferentes tipos y para qué o qué antígeno reconocían cada uno de esos tipos? Incluso vimos algunos que reconocían ADN o RNA en el caso de virus, y esos los encontramos adentro de la célula. Entonces, si ya no recordamos esta parte de los TLR, hay que revisarlo. También habíamos visto otros receptores conocidos como NOT, ¿vale? Que reconocen por ahí algunos PAMs.
de ciertos patógenos. Van a revisar a cuáles. Habíamos visto estos de TCR. ¿Alguien me puede decir qué es el TCR? Incluso creo que todavía lo vimos otra vez el viernes pasado. Molécula las moléculas coestimuladoras ayudan al TCR. El TCR es el receptor de células T, exactamente. Y las CD3 son moléculas que coestimulan la unión del TCR con otras células, ¿vale? Y si TCR es receptor de células T, PCR ¿qué es? receptor de células B. Así de simple, ¿verdad? Habíamos visto esto de CD4. ¿Qué es eso de CD4? Positivo. Que una célula va a presentar esta molécula o esta proteína en la membrana. ¿Vale? ¿Qué quiere decir CD? Compactis, ¿no? Bueno, eso ya ni lo conocen. Oh, perdón, soy yo. Aquí nada más puro. No, ya ni ustedes utilizan los MP3, ¿verdad? Pues ahorita ya no. Ya ahorita los formatos son MP4, ya ni el BIM. Bueno. CD, ¿qué habíamos dicho que significa en inmunología? Así en inglés, cluster de diferenciación, ¿verdad? Moléculas que nos ayudan a diferenciar las células a nivel molecular. En clínica o en hospitales se utilizan para hacer conteos de glóbulos blancos o leucocitos, dependiendo las combinaciones o combinatorias que puedan llegar a tener de estas moléculas. En un principio los linfocitos T los podemos clasificar en dos poblaciones, aquellos que son CD4 positivos y aquellos que son CD8 positivo, ¿vale? Ok, un linfocito T, si es CD4, en los libros lo pueden encontrar así positivo, va a ser CD8 negativo. Y un linfocito T que sea CD4 negativo va a ser CD8 positivo. Nunca positivo y positivo, nunca negativo y negativo. Esas células se aniquilan en el timo en su proceso de ¿qué? De maduración. El proceso de maduración es para formar dos tipos de poblaciones de los linfocitos T: CD4 positivos, CD8 positivos. ¿Ok? Los CD4 positivos son conocidos como linfocitos TH o T cooperadores o T helper, ¿vale? Que son ayudadores de la inmunidad innata, ¿vale? En el caso de los CD4 tenemos una gran gama, ¿verdad? TH1, 2, 3, 4, hasta 22. Y en estudios recientes creo que todavía se sigue aumentando la subpoblación de estos. Pero para fines prácticos nosotros vimos dos subpoblaciones, TH1 y TH2. ¿Alguien me quiere decir en qué consiste la respuesta TH0? ¿Qué linfocitos son considerados TH0 o TH naïf o vírgenes? Muy. No. Aquellos linfocitos T que ya maduraron, que son CD4, pero que todavía no se polarizan a ninguna respuesta hasta que una molécula MHC se le haya presentado con un antígeno, ¿vale? Y de ahí se genera una respuesta TH1 y TH2. Una respuesta TH1 es de tipo Proinflamatoria. proinflamatoria, muy bien. Y la TH2 es antiinflamatoria. TH0 no tiene ninguna, está neutra, es virgen. Todavía no se le ha coestimulado para que genere alguna de las dos respuestas principalmente. Salud. Aunque actualmente se conoce una gran gama de respuestas, pero lo primordial es que nosotros sepamos que hay dos respuestas principales en los linfocitos T: proinflamación, antiinflamación. Una citocina que sea proinflamatoria, jóvenes. Y el 1 y el 2. ¿Cuál?
¿CD4? No. Una citosina o interleucina que habíamos visto. Y L1. La y 1 beta. ¿Cuál y otra? L12 y L15. L15, TNF-alfa, interferón, ¿vale? En el caso de las antiinflamatorias habíamos visto un poquito menos, pero que tienen un potencial muy fuerte. Interleucina 10, interleucina 4, ¿vale? TGF-beta, ¿ok? Que incluso habíamos dicho, cuando estos factores antiinflamatorios no se encuentran en nuestra piel, suele suceder que la cicatrización es diferente, es muy, tarda mucho nuestros tejidos en cicatrizar. Se necesita la antiinflamación, para generar una buena cicatrización de huesos, músculos, ligamentos, e incluso hasta los daños o lesiones intestinales necesitan estos factores para regenerarse de manera correcta. De tal manera que la inmunología puede estar presente en cualquier área de la medicina, de la clínica, en cualquier área de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque son células que siempre van a llegar ahí donde se necesita reparar, donde se necesita contrarrestar un patógeno, ¿vale? Por eso es tan importante la inmunología, ¿sale? Tenemos esta parte. El ácido araquidónico es una molécula que incluso en inmunología se le destina cierto peso, porque el ácido araquidónico va a generar muchas sustancias que ayudan a las células, en este caso principalmente a las células inmunes innatas, para generar diversas sustancias como alarminas, leucotrienos, ¿vale? Prostaglandinas también, que van a ser moléculas que contribuyen a esos fenómenos inflamatorios o a ese proceso de inflamación. Entonces el ácido araquidónico es una pieza fundamental donde derivan varias sustancias químicas que le ayudan a nuestro sistema. Bien, una vez que nosotros ya revisamos esta parte de inmunología molecular, estos pequeños conceptos, estos pequeños receptores, etcétera, y que entendemos cómo funcionan de manera general, pues entramos a la parte de inmunidad adaptativa. Como habíamos dicho, la inmunidad adaptativa va a ser súper específica, súper, ¿qué será? Puntual, objetiva. No es general, reconoce de manera particular el nombre, la dirección, el código postal de un patógeno. Sabe perfectamente qué es, qué estructuras tiene, cómo se viste, todo lo sabe la inmunidad adaptativa. En contraparte, la inmunidad innata era muy general. Los macrófagos pues, se comen toda la bacteria, nada más sabe que es bacteria, pero no sabe qué tipo, para dónde vive, o sea, todas las características específicas. La inmunidad innata, pero no las conoce, pero esta inmunidad sí. Y eso es porque hay un proceso bien importante. Una vez que un patógeno entra a nuestro organismo, vamos a ponerle aquí varios simios, una bacteria. Los macrófagos que andan rondando, siempre andan patrullando, pues reconocen a este patógeno y dicen, ah, este es un patógeno extraño, ¡pum!, me lo como. Se generan unas vesículas, unos lisosomas, en donde se segregan diferentes enzimas, radicales libres, ácidos y sustancias, también derivadas de ácido araquidónico algunas, que van a destruir a la bacteria, ¿no? La fagocita te la destruye también. Pero entonces, fíjense, también el macrófago va a comenzar un proceso en el interior que se llama presentación de antígeno. Esta parte de digestión se conoce como procesamiento de antígenos. Entonces, estos macrófagos, y que también las células dendríticas lo hacen, estos dos procesos de procesamiento de los patógenos para presentar los antígenos, culminan cuando una serie de proteínas, que se llaman chaperonas, junto con las moléculas MHC, en este caso si es macrófago tiene MHC, ¿de qué tipo? ¿1 o 2? 2, ¿verdad? Va a presentar
un pequeño fragmentito molecular de esta bacteria. Ese fragmentito es muy importante, ese antígeno, ¿verdad? Ese antígeno es muy específico, quizá una pequeña parte de una proteína incluso, o un ácido graso de la membrana del patógeno, de tal suerte que esta presentación de antígeno va a ser hacia un tipo de receptor llamado TCR. ¿Quiénes tienen los TCR? Los linfocitos. Este linfocito ya está maduro, salió del timo, pero todavía es considerado TH0. Después de la estimulación con el antígeno por parte del macrófago, entonces este ya se va a polarizar en un TH1 o TH2, dependiendo de cómo se encuentre la situación de la inflamación, de la infección en ese momento, en ese tejido, ¿vale? Si hay muchos macrófagos presentando antígenos, ¿ustedes qué creen que se forme? ¿TH1 o TH2? TH1, ¿verdad? Porque si estamos viendo que hay muchos patógenos, entonces necesitamos seguir generando el fenómeno de inflamación. Necesitamos una respuesta inmunológica fuerte. Pero si vemos que ya no hay tanta presentación de antígenos, ya los macrófagos ya están relajándose, entonces viene el proceso de antiinflamación para llegar otra vez al equilibrio en ese tejido. ¿Sale? Voy a borrar. Ok, entonces el procesamiento y presentación de antígeno lo hacen los macrófagos y las células dendríticas para comunicar esa información de ese antígeno a los linfocitos T, pero también a los linfocitos B. Igual que fue con los B, con el TCR, el BCR sirve para que los linfocitos B, ¿qué hagan? ¿Qué hacen los linfocitos B por esto? En el caso de los B, vamos a poner aquí linfocito B. Después, aquí tenemos nuestro BCR. Interactúa con un antígeno que está presentando una molécula MHC, habíamos dicho macrófagos en este caso. ¿Y qué va a hacer el linfocito B? El linfocito T polarizaba a TH1 o TH2. El linfocito B, ¿qué hace? Va a reconocer el antígeno. Después, aquí, en el núcleo del linfocito B, que son núcleos muy grandes, ya sean linfocitos T o B, va a haber un arreglo o rearreglo, se pueden encontrar en los libros, genético. Los genes que dan lugar a los anticuerpos, ¿cuáles son los genes que dan lugar a los anticuerpos? A los que de hecho lo hicimos en una práctica, ¿cierto? A los que no se práctica. Entre ellos los B, D, J, que son específicos para los anticuerpos. Hay un arreglo y se comienzan a producir anticuerpos, chicos. Anticuerpos que van a detectar ese antígeno. Una vez que detecten el antígeno que le están presentando las células dendríticas o los macrófagos, voilà, se activan estos receptores, vuelven a enviar una señal al núcleo y la célula B dice, ah, yo ya puedo sintetizar esos anticuerpos que detectan estos antígenos y entonces comienzo a dividirme para producir en masa, ¿verdad?, anticuerpos contra ese patógeno.
¿Cómo se llama ese proceso de división celular en las células B a gran escala? Mitosis. ¿Cómo? ¿No es mitosis? Sí es una mitosis. En el caso inmunológico se le conoce como expansión clonal, ¿se acuerdan? Una vez que ya se reconoce, pues se dan cuenta que esto ya lo hemos visto. ¿Vale? Nada más que ahorita estamos integrando un poquito. ¿Ok? Y entonces una vez que se reconocen, los anticuerpos se despegan de los linfocitos B y se van en la sangre. ¿Cuántos tipos de anticuerpos tenemos? ¿Ya? ¿Ya? 45. G, A, M, D, E. ¿Sale? Les digo, cuando vean un, no sé si les interesa después, ya cuando sean profesionistas, esta parte de inmunogenómica o inmunogenética, pues ya van a decir, hay muchos subtipos de G, hay muchos subtipos de A, M, D, E. ¿Vale? Ok. ¿Qué más? Hay otro tipo de linfocito, el linfocito NK, joven. ¿Qué hacen los linfocitos NK? Matan las células. ¿A qué células matan? ¿A todas? Las que no son parte de, o las que están infectadas con algún patógeno. Entonces el sistema inmune no perdona. Él no tiene conciencia. Dice, estás infectado, ni modo, bye. Sucumbiste y te vas. ¿No? ¿Qué más? Estas CDK que son CD4. ¿Qué cosas guardas, niña? Exactamente. ¿Qué cosas ¿Sale? Ok. En las alergias toman un rol bien importante estas. ¿Por qué? Porque como matan a las células que están infectadas, empiezan a generar, pueden llegar a generar necrosis. Pero si estamos con una alergia o una enfermedad autoinmune, o estamos con una enfermedad autoinmune, ¿qué células van a matar? A cualquier célula sana. Y entonces muchas personas con enfermedades a veces un poquito raras, por ejemplo el síndrome de Stevens-Johnson, pues van a despertar esta escénica contra nuestros tejidos. Y los pacientes que tienen hipersensibilidad 4 van a empezar a tener problema sistémico, van a empezar a tener fallo renal, fallo cardíaco, fallo hepático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las CNK van a estar empezando a matar diferentes tejidos de manera indiscriminada. De tal forma que la vida de los pacientes corre peligro. ¿Sale? Habíamos visto, bueno, que también la parte de maduración de los linfocitos es importante, de manera general y sencilla. La maduración a nivel celular, ¿qué es? Les habíamos incluso el viernes ahí en la Sí, el de la... Va a ser ese proceso donde una célula pueda llegar a sintetizar todos los elementos que le permitan cumplir sus funciones, ¿no? Si es la célula T, bueno, le va a permitir polarizarse de una manera u otra para aniquilar a células enfermas o bien generar una cooperación y un enlace entre la inmunidad innata, llámese células dendríticas y macrófagos, con la inmunidad adaptativa, llámese linfocitos B, ¿verdad? Y otros linfocitos T también, ¿okay? Hay mucha comunicación entre las células, ¿sabe? Pero, sin embargo, a veces esta comunicación llega a fallar. Esta coordinación entre las células puede llegar a tener cortocircuitos. Y entonces, a veces, la inmunología o nuestro sistema inmune
genera lo que se conoce como hipersensibilidad. Eso de hipersensibilidad significa sentir es poder captar las señales del exterior. La célula puede captar sus señales a través de el reconocimiento de patrones, a través de los receptores a los patrones moleculares, ¿verdad? Y entonces, a veces, estos receptores se activan de una manera muchísimo más sencilla y no necesariamente con elementos que sean patógenos. A veces con el polvo, a veces con la contaminación, a veces con el hollín, a veces con una planta, a veces con una ropa, a veces con muchas cosas de ese tipo. Y entonces se genera lo que se conoce comúnmente, se conoce como alergia. Término clínico, hipersensibilidad, y hay de diferentes tipos. Generalmente en los planes educativos abordamos 4 tipos, aunque en el cuarto tipo hay subfracciones o subdivisiones diferentes. Entonces todavía no se sabe todo de inmunología, todavía estamos en un mundo cambiante de información, todavía se está investigando nuevos fenómenos, nuevas enfermedades. Pero bien, la hipersensibilidad 1, que también tuvimos en nuestra práctica, decía que esta está comandada por la efectividad de los mastocitos. Los mastocitos son unas células, son unas células granulocíticas, que van a liberar justamente un compuesto conocido como histamina, ¿vale? Es una molécula alarmista esa. Va a generar cambios en el tejido circundante, va a producir una tumoración, que es un aumento en el volumen o en el tamaño de esa zona, un hinchazón, ¿no? Va a aumentar o va a generar el rubor, que es el enrojecimiento. Va a incrementar que los vasos sanguíneos liberen líquido, ¿vale?, de dentro y se acumule en el tejido circundante. Entonces, a veces, no sé, me machuco mi dedito, ¿qué pasa? A los pocos minutos empieza a inflamarse. Esa inflamación es por la tumoración que se está causando a efecto de la histamina. Entonces, los mastocitos juegan un papel preponderante en la hipersensibilidad 1. Puede llegar a generar shock anafiláctico. ¿Qué es el shock anafiláctico, jóvenes? ¿Y por qué es tan importante? Porque va a generar vasoconstricción. Un exceso de histamina genera vasoconstricción exagerada en las vías aéreas superiores e inferiores, pero también otros fenómenos fisiológicos, ¿no? Va a aumentar el ritmo cardíaco, va a aumentar la tasa metabólica, y entonces nuestro cuerpo necesita más oxígeno, pero a la vez nos estamos cerrando nuestra garganta. El cóctel perfecto para morirnos muy rápido, en cuestión de minutos, si no somos atendidos. Uno de los tratamientos rápidos es inyecciones de alguna antiinflamatorio esteroideo, ¿vale?, que inhiba la función de la histamina, o bien también adrenalina, ¿vale?, una inyección de adrenalina que vuelva a aumentar el metabolismo de las células inmunitarias, pero también del tejido que está siendo inactivado por la histamina. Tenemos la hipersensibilidad 4, donde los fagocitos, como los macrófagos, están muy hiperactivos. Entonces, aquí se puede generar muerte celular por macrófagos, ¿vale?, de manera exagerada, pero no tanto como la 4, donde hay la función citolítica de las NKs. Las NKs entonces van a estar matando células sanas e incluso generan necrosis muy importantes en órganos internos. Van a generar muerte masiva en articulaciones, en riñón, pulmones, corazón, que será glándulas suprarrenales, ¿vale? Muchas veces estas crisis pueden dejar secuelas permanentes en las personas, ¿ok? Pueden generar incluso daño renal. Entonces es muy importante, pues, un tratamiento correcto. En el caso 3, que es el que me falta, se forman inmunocomplejos, moléculas del sistema inmune como el complemento y también anticuerpos que van a activarse,
pero en vez de ser funcionales, son totalmente lo contrario. Imagínense que estamos en un salón y tenemos muchas sillas. Por ejemplo, ahí en salas.com hay muchas sillas, pero al estar ordenadas nos permite pasar entre los pasillos. Pero imagínense un salón con bancas encimadas unas de otras así, alto. ¿Podríamos pasar? No. Los inmunocomplejos generan estas redes proteicas que van a empezar a disminuir la función de ciertos órganos internos, ¿vale? Entonces, estos inmunocomplejos generan lo que se llama marañas de proteínas que matan a las células. Entonces, la hipersensibilidad no solamente es eso de estar con el lagrimeo, con el flujo nasal, eso es lo menos que con lo que la urticaria, incluso algunas urticarias y algunas lesiones cutáneas vienen, en este caso de la hipersensibilidad, acompañadas de muerte celular, ¿saben? Por eso llega a haber incluso a veces necrosis, no en todas esas ¿vale? Ok. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Vale? Ok. ¿Qué es fundamental y que me interesa a mí que sepamos qué significa hipersensibilidad? ¿Ok? ¿Qué es? ¿Quién la produce? A ver, ¿quién produce la hipersensibilidad? ¿Los patógenos? No. Podría ser algunos. Algunas personas pican una abeja y o esos perritos que andan medio traviesos. Pican los hijos y todo. Pueden ser algunos patógenos, pero también no necesariamente patógenos, componentes inorgánicos del medio ambiente, polvo, algún mineral. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al incienso, ¿no? Algún té, plantas, diversos componentes, no solamente patógenos, ¿ok? Bien. Ahora, ya que sabemos que el sistema inmunológico también puede tener una respuesta exagerada o demasiado fuerte, que es la hipersensibilidad, también tenemos la contraparte. Inmunosupresión. ¿Qué es la inmunosupresión, chicos? Como su nombre lo dice, va a disminuir las funciones del sistema inmunológico. Algunas veces escuchamos, es que con el frío se te disminuyen las defensas, y después de todo el curso que hemos tenido de inmunología, ¿a qué se refiere? Que se vuelven más sensibles. Que se vuelven más sensibles, no necesariamente. ¿Se mueren las células? No creo. Esta inmunosupresión significa que las células tienen cuestiones fundamentales de la vida, entre ellas el metabolismo. ¿El metabolismo qué es? A ver, ¿algún nutriólogo? A ver, ¿qué es el metabolismo? El proceso de degradación de alimentos o de sustancias. Procesos. ¿Qué más? Sí, como el anabolismo, el catabolismo. El anabolismo y catabolismo. Existen todas esas reacciones de síntesis y de degradación, ¿verdad? Muchas veces decimos metabolismo, energía. No solamente es eso. No es tampoco solamente de degradación, ¿verdad? Entonces el metabolismo de las células inmunitarias sí va a disminuir. Oye, está lloviendo, tápate porque te vas a enfermar. ¿Cómo podrían explicar eso? Que se inmunosuprime en nuestro sistema o disminuye su efectividad unos momentos. ¿Por qué? Bueno, pues a veces se resecan nuestras mucosas, que también son importantes y que tienen su cantidad de macrófagos y de células dendríticas. Y si se resecan o se secan y dejan pasar patógenos, pues pueden comenzar una infección. Estaba leyendo hoy en la mañana una nota que decía, si te duermes con el ventilador, es posible que te puedas generar una infección de vías aéreas. A mí ya me pasó, no sé a ustedes. Entonces, que amanecemos con si dejamos la ventana abierta, dejamos
avanzamos con la garganta, hay toda con dolor. ¿Por qué? Porque entra una bacteria que bajo esas condiciones empezó a proliferar. Entonces esto de inmunosupresión es la disminución del metabolismo. Eso que dice se cayeron sus defensas es por esta cuestión. Lo puede provocar algunos factores ambientales, el frío, el calor, pero también cuestiones como de la mente, la ansiedad, la depresión, ¿qué será? Un estrés muy fuerte, una preocupación muy fuerte, no sé, muchas veces la pérdida de un familiar pues nos va a generar una supresión. La inmunodeficiencia es un tipo de inmunosupresión, pero está muy disminuida. En este caso, sí hay muerte de células. ¿De cuáles células? Por ejemplo, en una infección de VIH, ¿qué células son las que disminuyen o las que ataca el virus? Linfocitos T, ¿cuáles? CD4, ¿vale? Esa CD4. ¿Por qué no sucumbimos rápidamente con el VIH? Pues tenemos un arsenal bastante amplio de células, lo cual pues nos brinda protección, ¿vale? Y aunque los CD4 son muy importantes, además de que se están recambiando, bueno, todavía tenemos otras células, lo cual nos hace un tanto inmunes. Incluso en unas enfermedades como, ¿qué será? Algunos linfomas o leucemias, donde la producción de algunas células linfocitarias crece, lo que se busca es inmunosupresión. Algunos fármacos como el tacrolimus, ácido, nombre ahorita, les digo el día del examen, no lo vamos a ver, se me olvidó. Bueno, hay algunos fármacos que van enfocados justamente a neutralizar el metabolismo de los linfocitos, por ejemplo los T o los B, o de otras células inmunitarias. Por ejemplo, las personas que sufren, o bueno, que tienen un trasplante de algún órgano como corazón, pulmones, hígado, riñón, necesitan un tratamiento de por vida de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que la inmunidad adaptativa no genere anticuerpos contra el órgano que se está recibiendo. Entonces la inmunosupresión también es importante, tiene efectos sobre órganos que han sido trasplantados. ¿Sale? Ok, chicos, yo creo que este es un resumen medio completo, básico, pero que ustedes con sus apuntes podrán, yo creo que todavía repasar más a profundidad. ¿Sale? Entonces, de anticuerpos ya saben, función, tipos, estructura, genes. ¿Sale? Por ahí si les pregunto cuántas cadenas tiene un anticuerpo, cuál es el enlace que une las cadenas de los anticuerpos, cuál es la fracción que reconocen las células inmunitarias de los anticuerpos activados, ya van a saber. Apenas que la semana pasada, ¿no? Hicimos